Mira, ponte adentro, por favor. Va a meterla. Ponte adentro. En nombre de la familia Arévalo Tuesta, quieren extenderles una cordial bienvenida a todos los que se han dado cita a este lugar. Para dar inicio con esta reunión muy especial, queremos invitarlos a los que puedan hacerlo, estén en la condición de hacerlo, ponerse de pie para entonar juntos un cántico de alabanza a Jehová que dará apertura a esta reunión. La canción es la número 151 y lleva como título Jehová los llamará. Canción 151. A nombre de los hijos, nietos, hermanos carnales y hermanos espirituales de nuestra querida madre, amiga y hermana María Luisa, le damos las gracias por estar aquí presentes no solo esta tarde, sino la gran mayoría de ustedes desde el día en que nos enteramos de la tragedia. Queremos hacer una breve semblanza de nuestra hermana María Luisa. María Luisa Tuesta nació el 27 de agosto de 1954 en la bonita y serena ciudad de Zaposoa. Allí pasó su infancia y parte de su juventud, y siendo muy jovencita contrajo matrimonio con don César Augusto Arévalo, con quien por amor Jehová les permitió procrear 5 hijos, de los cuales 4 están vivos el día de hoy y nos acompañan: su hijo mayor César, Blanca, María y Lucy, y con quienes tuvo la dicha de ver crecer y disfrutar momentos muy hermosos con sus 9 queridos nietos. En un momento difícil de la vida de nuestra hermana María, cuando lloraba la pérdida de su padre, cuando no encontraba consuelo, cuando nadie le explicaba la razón de por qué existe la muerte, un buen día, un siervo de Dios tocó a su puerta y empezó a enseñarles verdades profundas que hicieron que María Luisa tuviera una relación significativa con Dios. Producto de esa relación que fue creciendo, el 22 de diciembre de 1990, nuestra querida María Luisa tomó la decisión más importante de su vida: entregarse por completo al servicio
de nuestro Señor Jehová. A partir de allí, su vida giraría en torno a hablar de lo que ella había aprendido a sus familiares, vecinos y amigos. Fue tan cabal su testimonio que andando el tiempo, la gran mayoría de su familia abrazó la misma fe y la verdad. Y hoy, incluso hijos espirituales que Jehová le permitió tener, nos están acompañando. María Luisa era una mujer que caminaba con el corazón en la mano y la compasión en los ojos. Era tan tierna su forma de ser que de manera espontánea, quienes no somos sus hijos literales, nos salía del corazón llamarla Mamá María, Mamá Lucha, como decían sus nietos más pequeños. Era difícil verla en un estado de amargura, aunque había tenido momentos muy críticos, como cualquiera de nosotros nos toca a veces. Casi nunca Mamita María tenía en su rostro amargura, una mirada molesta, ni mucho menos en su corazón abrigó resentimiento ni venganza. Cuando le tocó sufrir, María Luisa supo esperar en Jehová. Ahora bien, conversar con ella, a todos los que hemos tenido el privilegio de hacerlo, era sentir una paz especial. No era necesario pedirle que nos hable de algún asunto espiritual, porque de la abundancia de su corazón hablaba su boca. No era necesario cambiarle de tema hacia un tema espiritual. María Luisa siempre tenía algo que decir acerca de Dios. Pero ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de estas reuniones especiales, de este discurso de funeral? Por favor, si usted ha traído su Biblia, y el que no ha traído puede compartir la Biblia de algún hermano. Busquemos lo que menciona el Salmo 34 y el versículo 18. ¿Por qué nos hemos reunido? ¿Qué propósito cumple esta conferencia? El Salmo capítulo 34 y el verso 18 nos dará la respuesta. Si ya lo encontró, lo leemos juntos. Salmo 34, 18 dice: Jehová está cerca de los que están quebrantados de corazón y salva a los que están aplastados de espíritu. Es lo más humano del mundo y lo más natural sentir un quebranto difícil de explicar con palabras, y Jehová lo sabe, y por eso ha preparado esta reunión para que todos recibamos consuelo. El dolor de perder a un ser querido no entiende de edades, no entiende de raza, no entiende de credos ni religiones. Seguramente todos hemos escuchado hablar de Abraham, ¿verdad? Dice la Biblia que Abraham es el padre de todos los que tienen fe, aún con una fe tan profunda. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Cómo se sintió cuando perdió a su querida esposa? Busquemos por favor el registro de Génesis, el capítulo 23 y el versículo 2. Y Jehová ha permitido que este episodio de la vida del fiel Abraham se registre para beneficio de todos nosotros, para saber lo que se puede esperar de los familiares que pierden a un ser amado. Génesis capítulo 3, versículo 2 dice: de modo que murió Sara era la esposa de Abraham, en Kiriat Arabá, es decir, Hebrón, en la tierra de Canaán. Y note lo que hizo Abraham, dice la Biblia: y Abraham entró a plañir a Sara y a llorar.
Abraham sabía que existía la esperanza de la resurrección, pero eso no quitó que humanamente sintiera el dolor indescriptible de la muerte. Por eso dice que entró a plañir, es decir, un llanto prolongado, y a llorar a Sara. Cuando nuestro Señor Jesús estuvo en la tierra, hizo muchos amigos. No existió persona más amorosa en la tierra que nuestro Señor Jesús. De modo que cuando Jesús perdía a un amigo, también sentía lo que estamos sintiendo ahora nosotros. ¿Qué le parece si lo recordamos? Vayamos por favor al Evangelio de Juan, el capítulo 11. Jesús se enteró que su querido amigo Lázaro había muerto, de modo que se dirigió hacia la ciudad donde estaba Lázaro, y antes de llegar a la entrada de la ciudad, Marta, la hermana de Lázaro, le da el encuentro. Y en el capítulo 11, versículos 21 en adelante, vamos a leer aquel episodio. Juan 11, 21 dice: Marta entonces dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y sin embargo, actualmente sé que cuantas cosas pidas a Dios, Dios te las dará. Jesús le dijo: tu hermano se levantará. A continuación, preste mucha atención a la respuesta que le dio Marta, porque Marta, al igual que Abraham, que Job y cualquier otro judío, sabía que va a haber un momento en que los muertos serán resucitados. Por eso ella le dijo a Jesús en el 24, Marta le dijo: yo sé que se levantará en la resurrección del último día. ¿Qué siguió ocurriendo? En el versículo 33, Jesús ya más cerca de los familiares, Jesús, pues, cuando la vio llorando, a los judíos que vinieron con ella llorando, gimió en el espíritu y se perturbó. Jesús también sabía que en el futuro Él mismo iba a resucitar a los muertos, pero de todos modos gimió en el espíritu y se perturbó. ¿Qué más dice la Biblia? Y dijo: ¿dónde lo han puesto? Ellos le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús se dio a las lágrimas. De manera que si el hombre más grande de todos los tiempos se dio a las lágrimas, aún sabiendo que lo iba a resucitar a Lázaro, si tenemos que llorar, hagámoslo. Si tenemos que recordarla con lágrimas, es lo más normal, y Jehová lo sabe. Pero ¿de qué manera Jehová está cerca de nosotros esta tarde y de qué manera nos consuela? Jehová quiere que abramos los ojos y entendamos muchas cosas con respecto a la vida y la muerte que ha registrado en su palabra la Biblia. Podemos empezar diciendo que la muerte no era parte del propósito original de Dios. Es decir, no hemos sido creados, como dicen los científicos, para nacer, crecer, reproducir y morir. Ese es el caso de los animales, mas no del ser humano. Vamos a remontarnos al principio de la historia humana y vayamos por favor al libro de Génesis, el capítulo 2. Génesis capítulo 2, y vamos a ver lo que menciona el versículo 7. El primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 2, y el versículo 7. ¿Sí? Lo tenemos todos. Y Jehová Dios procedió a formar al hombre del polvo del suelo y a soplar en sus narices el aliento de vida, y el hombre vino a ser alma viviente.
No dice la Biblia que Jehová le dio un alma aparte, no, sino que al soplar en sus narices el aliento de vida, el hombre vino a ser un alma viviente, o como dice la traducción de Rotherham, una criatura respiradora. ¿Qué esperaba Jehová del hombre? Los puso en un hermoso jardín y tenían ante sí la perspectiva de vivir para siempre y extender aquel hermoso jardín. En el versículo 15, Jehová, con la autoridad que tiene como soberano, les puso un mandato sencillo. Y Jehová procedió a tomar al hombre y a establecerlo en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y también impuso Jehová Dios este mandato al hombre: de todo árbol del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho, pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, no debes comer de él, porque en el día que comas de él, positivamente morirás. Era un mandato difícil de cumplir. No, porque versículos anteriores dicen que Jehová hizo crecer todo árbol deseable a la vista de uno y bueno para alimento. Aquel árbol representaba la autoridad que Jehová tenía y les recordaba a Adán y Eva que había un ser superior al cual tenían que rendir cuentas. Como casi todos sabemos la historia, Satanás influye en la mente de Eva para que ella se rebele y haga precisamente lo que Jehová le había prohibido. Satanás le dijo a Eva que no moriría y dio a entender que Dios le estaba ocultando algo bueno. En una gran falta de respeto y agradecimiento, Adán y Eva optan voluntariamente por desobedecer a Dios. Y como Dios no puede mentir, Él dijo que si comían positivamente morirán, tuvo que efectuarse lo que Él había dicho. Algunas religiones enseñan que los malos están en el infierno. Si el infierno existiera, el primer pecador encabezando la lista, ¿quién sería? Adán, ¿verdad? Pero note por favor la sentencia que Jehová le dicta a Adán. En el capítulo 3 y el versículo 19, Jehová le dice: con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado, porque polvo eres y a polvo volverás. En ningún momento le dijo: te vas a quemar en el infierno toda la vida. Polvo eres y a polvo volverás. Pero ¿qué culpa tenemos nosotros? ¿Qué culpa tiene nuestra hermana María de la desobediencia de Adán y Eva? Piensen en lo siguiente: si un hombre y una mujer que estén infectados con SIDA se casan y tienen un hijo, ¿cómo sale ese hijo? Va a heredar la misma enfermedad. Adán y Eva procrearon a la humanidad con la enfermedad del pecado. Por eso el apóstol Pablo dijo siglos más adelante que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, la muerte entró en el mundo porque todos hemos pecado. Sean bebito, adulto o viejo, tarde o temprano, el pecado nos conduce a la muerte. Pero querido amigo, querido hermano, Jehová sabe que ni usted ni yo tenemos la culpa de lo que pasó en Edén. Por eso que nos da la oportunidad de ser rescatados. Es como si Adán y Eva nos hubieran vendido contra nuestra voluntad al pecado y la muerte. Ningún ser humano por sus propias fuerzas puede salir de ese estado. Pero Jehová, mediante su Hijo Jesucristo, le ofrece a usted y a todos los que tenemos fe en Él la esperanza de que aunque muramos, volvamos a la vida. Por eso, qué oportuno es recordar la promesa que hizo nuestro Señor Jesús. Nuevamente, por favor, si usted puede buscar el Evangelio de Juan.
el capítulo 5. Juan capítulo 5. Vamos a leer el versículo 18 y también el versículo 19. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, dice de esta manera: no se maravillen de esto, es decir, no piensen que es mentira, que es un truco, que es una fantasía. No se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán. Para demostrar que eran ciertas estas palabras, Jesús, en presencia de muchos testigos, resucitó a algunos muertos. Mientras llega aquel día, el último día donde los muertos serán resucitados, algunos para ir al cielo y la gran mayoría para vivir en la tierra y transformarla nuevamente en un paraíso, ¿cuál es el estado de los muertos? ¿Nos pueden escuchar? ¿Podemos hablarles? ¿Pueden ayudarnos de alguna manera? ¿Hay forma de saberlo? La respuesta también es sí. Vayamos al libro de Eclesiastés, por favor, el capítulo 9. Eclesiastés, capítulo 9. Vamos a leer los versículos 5 y luego el versículo 10. Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y luego el 10. Dice: porque los vivos tienen conciencia de que morirán. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿verdad? Usted sabe que tarde o temprano le va a tocar morir. Por eso dice, los vivos tienen conciencia de que morirán. Pero en cuanto a los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto. La palabra en absoluto no da margen ni siquiera a un poquito de conciencia. Están en un estado de inconsciencia, como lo estuvo Lázaro. Lázaro, cuando resucitó, no dijo que había estado en el cielo, no se acordaba de nada, había estado profundamente dormido. Luego dice: no tienen ya más salario porque el recuerdo de ellos, es decir, su memoria, se ha olvidado. Ahora el versículo 10 nos da esta exhortación: todo lo que tu mano halle que hacer, hazlo con tu mismo poder, porque no hay trabajo, ni formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría en el sepulcro, el lugar a donde vas. Por eso, si todavía tenemos a nuestra madre viva, a nuestro padre, a nuestro abuelo, a nuestros hijos, a un amigo, si no hemos perdonado a un ser querido, frente a la tumba ya no sirve de nada. Decir te quiero, lo siento, perdóname, te extrañé mucho, cuando ya se murió, no sirve de nada, porque no tienen conciencia de nada en absoluto. Muertos no podemos amar, solamente estamos en espera. ¿De quién depende de ser resucitados? De ningún ser humano. Depende del nombre o la historia que hayamos hecho en vida, nuestras acciones en relación a la voluntad de nuestro Dios Jehová. Es una garantía, queridos hermanos y querida familia, que llegará el momento en que ya no tendremos discursos como este, donde lamentaremos la muerte de un ser querido, donde ya no habrán hospitales, ya no habrán cementerios. ¿Por qué razón? El último libro de la Biblia, Apocalipsis, en muchas traducciones, o Revelación, que es la palabra castellano que se traduce Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 4, nos ofrece esta garantía.
Revelación 21:4 dice: y limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni dolor, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. Nuestra hermana María Luisa sabía y tenía una fe profunda en esta promesa, y vez tras vez, de casa en casa, quería que sus queridos vecinos y familiares se enteraran de lo que Jehová está prometiendo en su palabra, la Biblia. Si usted nunca la escuchó, por recuerdo a lo que ella hizo y por amor a lo que Jehová promete, le animamos a que, con algún testigo de Jehová, pueda explicarle cómo y cuándo se cumplirá esta promesa, donde ya no habrá más muerte, donde aquello que nos haga sufrir será cosa del pasado. Por eso que hay una victoria. La resurrección de Jesús es la garantía de que Él mismo va a ser el ejecutor de las promesas de Jehová. Si Jesús no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de lástima. No tendría ningún sentido ir a ninguna iglesia, no tendría ningún sentido predicar la palabra, todo habría sido una gran estafa. Pero Jesús resucitó, más de 500 personas lo vieron, los discípulos que eran tímidos se convirtieron en valerosos predicadores. Historiadores judíos como Flavio Josefo registran que existió un Jesús llamado el Nazareno, y muchas personas, aunque no creyentes, dan fe de que Jesús existió y de que Jesús resucitó. ¿Por qué es apropiado que estemos aquí en estos momentos? ¿Por qué Jehová ve con buenos ojos que hayamos hecho un esfuerzo y hayamos dejado cualquier otra cosa que tuviéramos que hacer para estar aquí? Vamos a abrir la Biblia, por favor, en el libro de Eclesiastés, el capítulo 9. Después de Proverbios está Eclesiastés, capítulo 9. Y vamos a leer el versículo 11. Eclesiastés 9:11. Dice: regresé para ver bajo el sol que los veloces no tienen la carrera, ni los poderosos la batalla, ni tienen los sabios tampoco el alimento, ni tienen los entendidos tampoco las riquezas, ni aun los que tienen conocimiento tienen el favor, porque el tiempo y el suceso imprevisto les acaece a todos. Lo que ocurrió con nuestra querida hermana María Luisa fue parte del tiempo y el suceso imprevisto. Es decir, cualquiera de nosotros puede sufrir un accidente por hallarse en el momento inoportuno y en el lugar inoportuno. Sea que conozca a Jehová o no conozca a Jehová, el tiempo y el suceso imprevisto les acaece a todos. Entonces quizá usted se pregunte, entonces ¿para qué sirvo a Dios si igual me voy a morir en cualquier momento? Bueno, 70, 80 o 90 años es solo un puntito en todo el tramo de la eternidad. Lo que Jehová le quiere dar a usted es la vida eterna. Lo que pase ahorita será solucionado en un instante por Él. Lo que Él quiere ahorita es que lo conozcamos para que nos dé la vida eterna. Para eso, primero, tiene que eliminar al que originó la maldad, que es Satanás, el diablo. Cuando Satanás ya no exista, resuciten los muertos,
se les enseñará de Jehová de todas maneras. Y todos sabrán que existe un Dios verdadero y que a partir de allí tendrán la oportunidad de no morir nunca, de nunca más conocer la muerte. Satanás está argumentando de que las personas le sirven a Dios por interés, de que nadie le sirve a Dios por amor. Ahora, ¿se imagina usted que Dios intervenga en cada tragedia? Que Dios asegure que ningún testigo de Jehová se va a enfermar ni va a morir. ¿Cuántos se convertirían en testigos de Jehová? Todo el mundo, ¿no? ¿Pero lo harían por amor o por interés? Algunas religiones dicen, entrégate al Señor y serás millonario, nunca te enfermarás, todo te irá bien. Falso. Mientras Satanás exista, habrán problemas. Pero lo que Jehová quiere es darnos las herramientas para enfrentar esos problemas con esperanza. Por eso, note de qué manera tan tierna y como un padre, Jehová nos pide esto a cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 27 y el versículo 11. Proverbios 27, 11. Dice, sé sabio, y añade la palabra, hijo mío. Podemos decir, hija mía. Y regocija mi corazón para que pueda responder al que me está desafiando con escarnio. Con una vida sabia, conociendo y haciendo la voluntad de Dios, le damos motivos a Jehová para que pueda responder a Satanás con escarnio y decirle, eres un mentiroso. Ella sí me amó hasta el último día de su vida, por eso que yo la voy a resucitar. Démosle motivos a Jehová para que nos bendiga, para que nuestra vida sea una vida feliz, no solo en el futuro, sino ahora. ¿Alguno de ustedes vio un rostro de infelicidad en nuestra hermana María Luisa? Por ahí alguien comentó en el Facebook que ha muerto un ángel, que era un rostro de un ángel. ¿Por qué? Porque el estar en paz con Dios puede hacer que nuestra vida sea una vida con propósito. ¿Por qué otra razón es importante que estemos en un discurso de funeral? Nuevamente vayamos al libro de los Salmos, esta vez el capítulo 90 y el versículo 12. Salmo 90, 12. Note lo que el salmista le pidió en oración a Jehová. El Salmo 90, 12 dice, muéstranos, es decir, enséñanos, precisamente cómo contar nuestros días, de tal manera que hagamos entrar un corazón de sabiduría. Es decir, queremos que Jehová nos enseñe cómo contar nuestros días, cómo hacer que cada día con mi madre, con mi padre, con mi esposa, con mis hijos, sea un día que cuente. Un día que cuando les toque morir, no tenga que remorderme la conciencia y decir qué malo que fui, qué ingrato que fui, cómo hice sufrir a mi madre. No, Jehová nos puede enseñar a que cada día que vivimos sea un día que cuente y le demos motivos para que nos bendiga ahora y nos resucite en el último día. Sabemos que el afrontar el proceso del duelo no es cuestión de un día o de unos días. Puede tomar meses o incluso para algunos puede tomar hasta años. Por eso se espera que sigamos demostrando que somos amigos verdaderos, que somos compañeros dispuestos a hacernos pedazos, que no nos vamos a olvidar de los hijos, de las hijas, de los nietos de nuestra querida hermana
María Luisa. Y una manera hermosa de demostrar que somos buenos amigos es aplicar este consejo. Por favor, primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 11. Dice la Escritura, primero a los Tesalonicenses 5 se dice: por lo tanto, sigan consolándose unos a otros y edificándose unos a otros, así como de hecho lo están haciendo. Nadie quiere que muera su familiar. Nadie quiere equivocarse en el momento de la tragedia. Cuando llega la hora, llega la hora. Y a nadie le gustaría que le digan: pero hubieras hecho esto, pero yo te dije, mejor lo hubieras llevado a tal sitio. Esas palabras en el momento de duelo no ayudan, no consuelan. Pero decirle: fuiste un buen hijo, una buena hija, gracias por cuidar de tu madre, ¿en qué te puedo ayudar? Si te sientes sola, avísame, estaré contigo. Esa es una manera de demostrar que somos amigos verdaderos. Hay mucho más que se puede mencionar acerca de nuestra querida hermana, madre y amiga, María Luisa Tuesta de Arévalo. Pero queremos a continuación que preste atención a un video que resume algunas verdades bíblicas que nuestra hermanita María predicó de casa en casa, y que cuando resucite estará encantada de saber que usted también pudo visualizar.
perdió a su hermana y empezó a recordar lo que había aprendido de la Biblia y empezó a imaginarse recibiendo a su hermana aquí en la tierra. No es una fantasía, es una promesa que está en la Biblia. Si no estuviera en la Biblia, sería nuevamente una gran mentira. Volveremos a ver a nuestra querida hermana María aquí, pero con unos años menos, más rejuvenecida, con una piel más lozana, con una salud perfecta. ¿Quiénes estaremos ahí para recibirla? Depende de lo que hagamos hoy. Y antes de concluir este discurso, quisiera llevarme un hermoso recuerdo de esta tarde, de cada uno de ustedes. Tengo aquí un celular sencillito, pero puede captarlos alguno de ustedes. Y quisiera, si mi celular sobrevive a Armagedón, enseñarle el video a nuestra hermana María, que ustedes estuvieron aquí. Muchos celulares modernos tienen GPS e inclusive pueden medir los pasos de una persona, hasta la temperatura de una persona. Aquí. He hecho un pequeño ejercicio con este video y noté algo natural. Mientras algunos de ustedes los enfocaba, a pesar de que estaban con los ojos llenos de lágrimas, intentaron sonreír. Algunos se acomodaron la corbata, otras se peinaron. ¿Por qué lo hicieron? Porque Jehová nos ha creado con la facultad natural de querer siempre proyectar nuestra mejor imagen. Siempre cuando sabemos que alguien nos está filmando, nadie quiere salir feo. Y nos ponemos el mejor rostro. Pero ¿por qué hice este ejercicio, querido amigo, hermano y vecino? Hay alguien que no solo en este momento, por decirlo así, lo está filmando. Existe un Dios en los cielos que observa lo que hacemos cada día. ¿Qué recuerdo queremos acumular? No en un celular, sino en la memoria infinita de Jehová. Queremos que nos recuerde para bien, como lo hace con nuestra hermana María Luisa. Nuevamente, depende de lo que en vida hagamos. Por eso, lo animamos a que siga aprendiendo de Dios mediante la Biblia. Y que esperemos con paciencia a que llegue el momento en que Jehová le diga: María Luisa, hija mía, levántate. Donde si usted perdió un hijo, un padre, un hermano, también se levantará. Y donde todo ser que respira sabrá que existe un Dios llamado Jehová. Qué agradecidos estamos sinceramente a Jehová como el Dios de todo consuelo. Y la oración final que tendrá nuestro hermanito por encuestas. Vemos 3 fotitos, de manera breve, que resumen un poquito la historia de nuestra hermanita María Luisa. Lindas fotos del recuerdo.
Cuidado, cuidado, arriba, 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 arriba. Ya, ya. Permiso. Permiso. Dejan pasar. Permiso, por favor. Permiso. Aquí a nuestra hermanita María de Arévalo. Es un gusto y a la misma vez conmovedor ver a todos ustedes los presentes. Antes de sepultar a nuestra querida hermana y madre de nuestros queridos hermanos aquí presentes, quisiera ponerles un ejemplo. Piensen esto, por favor. Imagínense que usted ha contraído una enfermedad muy grave y no tiene dinero para pagarlo. ¿Cómo se sentiría? Perdón, a ver un momentito los... Imagínese que usted ha contraído una enfermedad muy grave, mortal, y no tiene dinero para pagarla. ¿Cómo se sentiría? Pero de pronto, un amado, un ser querido, le dice, no te preocupes, yo tengo el dinero que tú necesitas y te lo voy a dar gratis. ¿Cómo se sentiría? ¿Verdad que sí, no? Eso, con esperanza, agradecido. Bueno, lo mismo también pasaba con nuestra hermanita María Luisa de Arévalo. Ella sabía, y justo una hermana con la que predicó hace unos días atrás, ella decía que la muerte nos puede venir en cualquier momento, cuando estaba pasando por la casa de la hermanita Elina Cerruche. Eso sí, días atrás, mire. Y ella recordaba que la muerte nos puede llegar en cualquier momento. Pero ella tenía esperanza. ¿Y saben cómo demostró nuestra hermana María Luisa Arévalo que tenía esa esperanza? Porque la compartía con otras personas. ¿No es verdad que muchos de ustedes han recibido ese mensaje que ella daba? ¿No es verdad que ella compartía con ustedes la esperanza de la resurrección? Uno de sus textos favoritos que ella tenía era este, mire, que aparece en el libro de Job, en el capítulo 14, que usted tiene ahí su Biblia, por favor, le invito que la abra conmigo. Job, capítulo 14, y el versículo 13 y 15. Y si no me puede escuchar, por favor, mire lo que dice. Oh, que en el sepulcro me ocultaras. Tú llamarás y yo mismo te responderé. Por la obra de tus manos sentirás anhelo. ¿Qué esperanza tenía nuestra hermana María? La esperanza de que si moría, Dios lo levantaría. La esperanza de la resurrección. Y es verdad que la resurrección es una esperanza que nos puede sostener cuando pasamos tristezas y dolores como este. Muy bien lo dice Gary. Gary perdió a su esposo y ella dice, no sé si podré sobrellevar este dolor, pero lo único que sí sé es que Dios me lo devolverá. Mire, y esa esperanza a ella lo sostiene. ¿Y cómo lo demuestra? Compartiendo esa esperanza con otras personas. Por eso aquí en Juanjuy, nuestra hermana María Arévalo, como su familia, pasaba muchas horas en el servicio.
La semana pasada, según cuenta nuestra hermanita que estaba predicando con ella, tenía un dolor fuerte en el hombro. Y le dijo, no voy a salir a predicar. No voy a ir a donde pensaban ir ese día sábado, porque me siento muy mal. Pero se levantó y ¿qué fue lo que hizo? Se fue a predicar. Porque la predicación que los testigos de Jehová hacemos no es un ritual. No es como un símbolo de ponerse la mano al pecho o hacerse una señal de cruz o de hacer muchas oraciones repetidas veces, vez tras vez sin sentido. Nuestra predicación es muestra de nuestra fe, de nuestra convicción, de realidades que se basan en la palabra de Dios, la Biblia. Y ella lo demostraba dedicando muchas horas al mes. Por eso, queridos amigos y vecinos, confíen en la esperanza de la resurrección. Esperanza que nuestra hermana María Arévalo tenía y que gracias a esa esperanza su familia hoy día va a afrontar el dolor que está experimentando. Y finalmente, quisiera hacerle estas preguntas. ¿Le gustaría saber qué más puede hacer para sobrellevar el dolor? ¿O se ha preguntado por qué permite Dios la maldad y el sufrimiento? En ese caso, visite nuestro sitio de internet jw.org y hallará respuestas animadoras y consejos útiles basados en la Biblia. Ahora quisiera dar paso a su hijo, nuestro hermano César. Gracias, hermano. Amigos, vecinos, familiares que conocieron a mi mamá, realmente yo le he hecho una oración fervorosa a mi Dios Jehová para que me permita compartir estas palabras con ustedes, porque este es un momento muy doloroso para nosotros. Y al parecer Jehová me está escuchando porque me está dando la serenidad y el poder que va más allá de lo normal. Cuando mi mamá predicaba, ¿de qué predicaba? ¿De qué hablaba? Precisamente lo que hacemos todos los testigos de Jehová es ir por la calle, de puerta en puerta, haciendo una pregunta a nuestros vecinos. Diferentes preguntas. Porque mucha gente nos dice, oye, hermanito, yo he leído toda la Biblia, pero no le entiendo, hermano. Entonces ahí viene el tema. La forma de leer la Biblia y entenderla es haciéndose una pregunta y dejando que la Biblia le conteste esa pregunta. Y en esta ocasión yo quisiera hacerles una pregunta a todos ustedes. Y ya mi hermano Coré, mi hermano y cuñado, ha explicado por qué vino Jesús, ¿no? Vino a morir para darnos esperanza, una esperanza de vida eterna. Y esa es una de las razones. Pero hay otra razón también por la que Él vino. Y quisiera leérsela a todos ustedes. En el libro de Lucas, por favor, si tienen Biblia, acompáñenme. Y si no la tienen, apunten los textos para que lo lean en su casa. Es importante esto. En el libro de Lucas explica, dice, miren, cuando Jesús estaba predicando de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, la gente le decía que se quede, quédate maestro, le decían, porque era Jesús, el Hijo de Dios, y qué bueno habrá sido escucharlo directamente a Él, ¿no? Que compartía el mensaje. Pero ¿de qué hablaba Jesús? Miren lo que Él dice. Cuando les decía que se queden, Él les dijo, también a otras ciudades tengo que declarar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado, dice. O sea que Él fue enviado a predicar también. Dio su vida, es verdad, fue enviado para eso, pero también para declarar las buenas nuevas del reino de Dios. Pero ¿por qué para Jesús era tan importante hablar del reino de Dios? ¿Por qué ese tema era el eje de su predicación? ¿Por qué lo hacía? La respuesta, todos ustedes la pueden encontrar. Tiene mucha lógica. Si ustedes ven las noticias, ¿qué ven en las noticias? ¿Cosas buenas? Todos los días, ¿qué ven? ¿Ah? Esperanza, ya se arregla la situación económica. ¿Ah? ¿Eso se ve en las noticias? No. ¿Verdad que no? Entonces, yo no estoy mintiendo, ni tratando de contarles algo nuevo acá.
Todos los días en las noticias vemos desgracia, robo, corrupción. Y eso no es nada nuevo. Entonces, ¿por qué para Jesús era importante hablar del reino de Dios? 500 años antes de Jesús ya se hablaba de ese reino. Por favor, Daniel 2:44. Dice: y en los días de aquellos reyes el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas, y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo. Triturará y pondrá fin a todos estos reinos, y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos. ¿Se dan cuenta? O sea que el reino es el medio que Dios va a usar para cumplir esas promesas que hemos escuchado en el Salón del Reino. Esas promesas que Dios ha hecho no van a venir de la nada. Tienen un orden, tienen una estructura. Así como el universo tiene un orden, así como la Tierra gira en torno al Sol, hay leyes en el universo. Dios ha diseñado el medio para solucionar todos estos problemas que hay en la humanidad. Inclusive la muerte de mi madre, como se ha escuchado. ¿Cuál es ese medio? El reino. Por eso que Jesús dijo: yo he sido enviado a predicar ese reino. Y es lo que él hacía. Todo el día. De aldea en aldea, de ciudad en ciudad y de casa en casa lo hacía. ¿Se dan cuenta, mis amigos? Que ese era el tema fundamental de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, en Mateo 24:14, nos vuelve a mencionar ese tema. Él mismo, cuando le preguntan ¿cuándo ya será la final de este sistema?, ¿no? ¿Cuándo? Porque hace 2000 años también se padecía como ahora. Entonces sus apóstoles le preguntan: pero maestro, ¿ya cuándo va a ser? Y miren lo que él les contesta: y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amigos, esta predicación se está llevando en más de 240 países, en más de 700 idiomas, como nunca antes. Ya se ha alcanzado casi todos los pueblos de la tierra. Entonces, la señal del fin es de que habría desastres, guerras, pero también que habría esto, la predicación. ¿Y quién de ustedes puede decir que no se le ha predicado? ¿Quién de ustedes puede decir que nunca se le ha tocado la puerta? Entonces, amigos, el tiempo del fin ya está cerca, está próximo. Y nuestra obligación como cristianos es llevar ese mensaje a todos y tratar de salvar a todos cuanto sea posible. Porque ¿qué haría usted si supiera que un edificio se está incendiando? ¿Corre a esconderse o trata de avisar a la gente? ¿Qué hace? ¿Pero es verdad que hay que ser valiente para meterse a un edificio en llamas y avisarle a la gente? Ese es el recuerdo que tengo de mi madre, que fue valiente. Inclusive cuando mi papá era opositor y no quería que vaya al salón. Y mi madre se iba al salón, llevando a mis hermanas. Y eso es lo que a mí me da valor para soportar este momento tan difícil. Y el hecho de compartir su fe, que también gracias a ella Dios me la enseñó a mí. Entonces, amigos, lo que quiero decirles concretamente es que todos tenemos la oportunidad de ser parte de ese reino que Cristo prometió. Y todos, absolutamente todos tenemos la oportunidad. Pero hay que recordar lo que dice el libro de Juan 3:16. Donde nos dice esto.
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Miren, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para todos, pero no para todo el mundo. Acá dice, para que todo el que ejerce fe en Él. Amigos, estamos obligados, si queremos ser parte de ese reino, a ejercer fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ese es un proceso. La fe se adquiere mediante un estudio bíblico, conociendo a Dios. La fe no es credulidad. La fe se adquiere mediante el conocimiento de su palabra. Por eso mismo en el libro de Juan 17:3, miren la invitación que nos hace para ser parte de ese reino. Miren la invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo en persona, cuando ya sabía que iba a ser ejecutado. Antes que eso pase, Él dijo, esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Adquirir conocimiento. ¿Qué conocimiento? De Dios y Jesucristo, que está acá en la Biblia. Y amigos, quiero decirles que este conocimiento es gratuito. No hacemos negocio de la palabra de Dios como mucha gente tiene por costumbre hacer un negocio de la palabra de Dios. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, nos dice, capítulo 22, versículo 17, dice, y cualquiera que tenga sed, venga, cualquiera que desee, tome gratis el agua de la vida. Gratis. Y si usted nos visita al Salón del Reino, le vamos a obsequiar una Biblia. Porque la voluntad es esa. La voluntad de Dios dice esto. Amigos, y les voy a leer este último texto para que quede bien claro cuál es la voluntad de Dios. Miren ustedes. El libro de Primera de Timoteo, 2, 3 y 4 dice, 3 y 4, esto es excelente y acepto a vista de nuestro Salvador Dios, cuya voluntad es que hombres de toda clase se salven y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. La voluntad de Dios es que todos nos salvemos. Toda clase de hombres, dice acá no dice gringo, cholo, negro, dice toda clase de hombres. Tampoco dice rico ni pobre. Pero no es verdad que si ponemos precio a la palabra de Dios, le estamos poniendo un obstáculo a la gente que no tiene dinero. Por eso visite el Salón del Reino, amigos, visiten el Salón del Reino. Toda la información es gratuita. Visiten la página web jw.org. También ahí es gratuito, puede bajarse la Biblia completa. Si está aprendiendo otros idiomas, se la baja en francés, en chino, en el idioma que usted quiera. Pero hágalo. Yo sé que mi madre les hubiese dicho lo mismo. Porque el día que nosotros nos dedicamos y bautizamos, hicimos esa promesa de dedicar nuestra vida a Dios y a publicar su mensaje, a ser imitadores de Cristo. Porque Cristo eso es lo que dijo. Dijo, ustedes son mis discípulos si hacen lo que les mando. Entonces, si no hacemos lo que Cristo mandó, no somos sus discípulos. Si queremos llamarnos cristianos de verdad, tenemos que hacer lo que Él mandó. Así que en el nombre de mi familia, y con toda seguridad en el nombre de mi madre estoy hablando, que Jehová nos está dando consuelo, y les agradezco por haber venido realmente, y por permitir que este mismo mensaje que yo he predicado junto a mi mamá, les haga llegar en este momento tan difícil, y le agradezco a Dios que me haya permitido mantener la serenidad y la cordura para seguir hablándoles. Por favor, tengan en cuenta lo que les acabo de comentar. Y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Tienen verdad? Ya no es posible que todos la vean ahorita.
Pase la familia, por favor. Pase la familia. Pase la familia, por favor. Andy. Andy.